Familia y Navidad. Familia y Navidad. Son dos palabras que tienen un alto contenido emocional. Familia y Navidad. Y cuando tú pones esas dos palabras juntas, familia más Navidad, se evocan sentimientos que son muy profundos. Y en Navidad algunas familias tienen experiencias muy alocadas. Algunos de ustedes a lo mejor conocen una familia donde esas cosas pasan, porque familia y Navidad realmente están llenas de muchas memorias, y muchas de esas memorias algunas son memorias alegres, felices, divertidas, pero también hay memorias que son dolorosas, recuerdos dolorosos. Porque hay también familias que son disfuncionales. Y las disfunciones son algo que juegan limpio, porque van a todos en toda situación. Ahora, si yo pregunto fila por fila, me voy fila por fila con un micrófono y lo paso para que ustedes cuenten alguna de las historias locas que han tenido en su familia, tal vez otras personas dirán, ¡wow, qué alivio! ¡Qué alivio! Hay otras personas que también pueden contar historias locas con su familia. Y si tú no puedes identificar al loco de tu familia, probablemente ese loco eres tú. Todos tenemos algún loco en la familia. Todos tenemos alguno que de pronto está bien disfuncionando cuando hay reuniones familiares. Y honestamente esto es algo que hace de la Navidad una temporada difícil, porque tenemos también recuerdos familiares que son dolorosos. La celebración de la Navidad nos fuerza a interactuar con la gente con quienes nosotros podemos tener memorias dolorosas. Y al hablar de las disfunciones familiares, me gustaría que todos estuviéramos en la misma página. A veces es el romance de mi papá con otra señora que no es mi mamá, o el haber sido abandonado cuando era niño, o la tensión del divorcio de mis padres, o un abuso al que yo fui sometido o sometida, o una decepción con algún miembro de la familia, o la pelea por la herencia familiar. Hay diferentes tipos, diferentes expresiones de lo que son las disfunciones. Y la pregunta es, ¿por qué esto es importante? Esto es importante porque cuando hablamos de las disfunciones, usualmente estamos hablando de los años formativos, los años en los que nosotros fuimos formados. En los primeros 20 años de nuestra vida, nuestra personalidad va siendo formada. En los primeros 20 años, con esas interacciones, con lo que ocurre, gracias en nuestro hogar, en nuestra familia, vamos siendo formados. Y los primeros 20 años de la vida son los años formativos. Son los años en que nosotros tomamos forma. Comúnmente decimos quedaron atrás. Y cuando decimos quedaron atrás, estamos engañándonos. Porque la realidad es que esos años están dentro de nosotros. No te preocupes, por alguna razón tampoco quiere funcionar hoy. Esos años también quedan dentro de nosotros. Lo que nosotros vivimos cuando éramos niños no se puede borrar de nuestra mente, no se puede borrar de nuestra memoria. Esos años quedaron dentro de nosotros. Lo que vivimos nos ha dado forma, ha seguido con nosotros y está dentro
de nosotros. Ahora, cuando nosotros pensamos en las familias disfuncionales, nos hacemos la pregunta si podemos ir a la Biblia y encontrar alguna familia funcional que nos ayude. Pues yo tengo para ustedes esta mañana una buena noticia. Y la buena noticia es que tú puedes tener una familia bíblica, porque todas las familias que aparecen en la Biblia eran familias disfuncionales. ¿Qué te parece? Todas eran familias disfuncionales. Por ejemplo, Adán y Eva, creados para una vida plena. En Génesis 3, pecaron contra Dios, se separaron de Dios, se apartaron de Dios. Y estos dos individuos tuvieron hijos, y dos de ellos fueron muy famosos. Uno se llamaba Caín y otro se llamaba Abel, si lo conozco. Entonces tenemos a Caín y tenemos a Abel. El mayor asesinó al menor. Una familia disfuncional. ¿Qué le parece? Hay otra familia disfuncional muy famosa, la de Noé. Noé, ¿sabías tú que Noé era un borrachón? Y era tan borrachón que hizo cosas vergonzosas, como los hacen las personas usualmente cuando están bajo la influencia del alcohol. Noé era un tipo borrachón, era una persona que estaba adicta al alcohol. Lot bebía tanto también que tuvo intimidad con su propia hija. Ese es otro tipo que está en la Biblia, otra familia de la Biblia. ¿Saben ustedes la familia de Abraham? Abraham era un paquetero. Abraham era un mentiroso. Y era tan mentiroso que para salvar su pellejo, un día iba con su esposa, que era muy guapa, era muy linda, era así como mi esposa, guapa, linda, preciosa. Y cuando llegaron a un sitio donde había un rey que tenía fama, él dijo, no, ella es mi hermana. Y él tenía un sobrino, y el sobrino aprendió de él a ser también un gran mentiroso. Esa es otra familia de la Biblia. ¿Y qué me dicen ustedes de Jacob? Jacob era un papá que tenía preferencias, prefería a uno de sus hijos sobre todos los demás y creó una división familiar profunda porque tenía preferencias con uno de sus hijos, otra familia disfuncional. Y David, no podemos dejarlo afuera. David fue un hombre adúltero con la esposa de otro hombre y arrastró a su familia a una división profunda con su decisión equivocada. ¿Tienes una familia bíblica? Si alguien te pregunta si tienes una familia bíblica, bueno, podría decir si es parecida. Tú puedes decir, sí, yo tengo una familia bíblica. Una familia bíblica es una familia disfuncional. Muchos están frustrados porque se esfuerzan por sanar sus familias, porque se esfuerzan que en este tiempo de Navidad esa celebración familiar sea una celebración saludable. Todos se esfuerzan y nada cambia. Y la pregunta es si se puede hacer algo. La respuesta 100% sí. ¿Qué podemos hacer si tenemos una familia que no es funcional? ¿Qué podemos hacer? Hoy yo quiero dar algunos pasos de acción específicos, cosas concretas que nosotros podemos hacer, cosas concretas que podemos hacer. Bueno, y esas cosas concretas que podemos hacer las vamos a compartir en un momento. Pero antes, yo tengo una pregunta para todos ustedes. Y la pregunta es, ¿qué historia deseas contar? Esa es la pregunta. Está arriba. ¿Qué historia deseas contar? Haz la pregunta al que está al lado tuyo. ¿Qué historia deseas contar? Hazle la pregunta tú para que se grabe. ¿Qué historia deseas contar? Porque al final del camino, la gran pregunta que tenemos que hacernos es esa. ¿Qué historia deseamos contar?
con nuestra vida, con nuestra familia, con nuestras relaciones? ¿Qué historia deseamos contar? Esta semana yo fui a un funeral. Falleció la mamá de Luis Suchet, que probablemente está aquí en la reunión hoy. Y tenía 95 años. Cuando yo supe que ella tenía 95 años, honestamente tuve esperanza. Tuve esperanza porque yo voy, Luis, detrás de 120 años. Felipe también, estamos los dos en esa competencia. Felipe y yo hicimos un acuerdo, los dos queremos 120 años. Yo pedí los 120 años con los dientes completos para comer buena comida de la que hace mi esposa. Pero cuando tú tienes una persona en tu familia que puede durar 95 años, eso es fabuloso. Eso es increíblemente una bendición. 95 años. Pero hay otra realidad. Yo he estado en funerales donde la gente es joven. Y cuando tú contrastas las dos experiencias, tú te das cuenta que uno puede vivir mucho, pero también uno puede vivir poco. La cosa es que no sabemos cuánto. La pregunta que debemos hacernos es cómo queremos vivir. Por eso la pregunta en esta mañana es una pregunta sencillísima. ¿Qué historia deseas contar? ¿Qué historia tú quieres que cuente tu familia el día que ya tú no estés? ¿Qué historia tú quieres que tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos cuenten acerca de ti? Es una pregunta que yo quiero que todos la digamos en voz alta para yo poder reconectar los distintos circuitos de mi cerebro, porque con todos estos cambios aquí en la plataforma, mi cerebro está en diferentes circuitos en este momento. Así que hagamos un alto y hagamos la pregunta: ¿qué historia deseas contar? ¿Se atreve a decirle la pregunta al que está más cerca de usted? Dígale eso. ¿Qué historia deseas contar? Fabuloso. Entonces, ¿por qué hacer esta decisión? Porque si no hay un cambio, las cosas no cambian. Las cosas van a empeorar. Si no decides, las cosas empeoran. Alguien será deshonrado, alguien será herido, alguien será ofendido, alguien será avergonzado. Uno tiene que detenerse, uno tiene que preguntarse qué giro debe hacer, porque hay una historia que se va a contar. Y tú tienes el poder de hacer un gran reguero, pero si tú tienes el Espíritu Santo obrando en tu vida, el Espíritu Santo obrando en ti, tiene el poder de hacer las cosas mejores. Jesús dijo algunas cosas que a mí me gustaría que tú vieras en esta mañana. ¿Qué historia deseas contar? No hay cambios, no hay cambios mágicos. No hay cambios tipo UPS o Amazon. Tal vez tú comienzas hoy tomando decisiones que van a impactar a tu familia, a lo mejor el próximo año, o el siguiente año, o la siguiente generación. Es interesante que esta es una figura, es una metáfora de la Biblia, pero es interesante. Es como si las próximas generaciones estuvieran en tus hombros. Esa es la forma en que la Biblia nos enseña el impacto que tenemos sobre las siguientes generaciones. Nuestras decisiones, lo que nosotros hacemos hoy, no solo impacta a nuestra casa en el día de hoy, también afecta las próximas generaciones. Y Jesús dijo algunas cosas que a mí me gustaría que tú vieras. Dos ideas que trae Jesús, dos ideas. La primera, discúlpate. ¿Puede decir conmigo en voz alta, discúlpate? Discúlpate, ¿sí? Discúlpate. Y si no funciona, no te preocupes, discúlpate, no funciona. Discúlpate. Es más, vamos a apagarlo porque ya yo estoy nervioso con ese televisor. Apáguenlo. Discúlpate.
las memorias dolorosas tienen casi siempre una ofensa donde alguien no se disculpó. Las memorias dolorosas tienen casi siempre una ofensa donde alguien no se disculpó. Posiblemente nosotros fuimos también los que herimos a alguna persona. Y en Mateo capítulo 5, y lo vamos a ver en la pantalla, en Mateo capítulo 5, eso es lo que dice Jesús. Eso es como Jesús habla sobre esto. Dice, por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar, en otras palabras, si estás en el taller el domingo en la mañana y llega el momento que dicen, vamos a ofrendar, vamos a traer nuestra ofrenda, está diciendo Jesús, si de pronto tú recuerdas que alguien tiene algo contra ti, ¿qué es lo que dice Jesús? ¿Qué dice? Está ahí. ¿Qué dice? Deja la ofrenda allí en el altar. En otras palabras, para un momento. Para de adorar. Para de estar en una relación vertical. Detente. Y luego, ¿qué añade Jesús? Anda y reconcíliate con esa persona. En otras palabras, hay un momento para estar vertical, pero hay un momento para estar horizontal. Y Jesús dice que lo horizontal es en muchas ocasiones más importante que estar en la parte vertical. Hay gente que sabe muy bien cómo comportarse el domingo en la mañana. Escuché de un hombre que su hijo decía, o su hija decía que no podía creer. Se le costaba mucho creer, le costaba mucho porque su papá levantaba las manos el domingo en la mañana y cuando salía de la iglesia, esa misma mano que se levantaba para adorar a Dios era la misma mano que bajaba para pegar, para abusar. Y esa contradicción, es una contradicción, pero Jesús dice, párate un momento, para de adorar y ve a reconciliarte. Si eso ocurre es porque el Espíritu Santo está trayendo convicción a tu vida. Si hay algo en este momento que tú dices, yo tengo que lidiar con esta situación, el Espíritu de Dios está trayendo a tu mente justamente algo que deberías hacer. Y si tienes hoy alguna convicción, hazlo, muévete, hazlo. ¿Por qué? Porque es importante reconciliarse. Esto es lo que puedes hacer y yo quiero que tú aprendas las palabras que abren el corazón. Muchas veces nosotros decimos, lo siento. ¿Ha utilizado alguna vez esa frase? Yo la he usado. ¿Cuántos de ustedes han dicho lo mismo? Ha habido momentos en que hemos dicho a otra persona, lo siento. Pero esa frase de por sí está incompleta, es una frase incompleta. Es una frase que no dice nada. La forma correcta de nosotros disculparnos es ir donde la otra persona y decirle, estoy muy arrepentido por, y llene el blanco. Estoy muy arrepentido por, y llene el blanco. La mejor disculpa es específica. No dice lo siento, dice dónde yo he embarrado la situación, dónde yo he hecho el reguero. Estoy muy arrepentido por, llena el blanco. Y la mejor disculpa es en persona, no es por mensaje de texto. Ahora somos muy afortunados de tener cómo mandar mensajes de textos, pero eso no es lo que funciona. La mejor disculpa se da en persona. No cambia la disfunción de la familia, pero cambia algo en la familia. Dios está obrando aunque tú no lo veas. De hecho, hay una canción que cantamos aquí que dice que Él está obrando, Él está obrando, Él está obrando aunque tú no lo veas. Y es así. Dios obra de tal forma que va colocando las circunstancias, pero hay un momento en que debemos disculparnos.
Dios está haciendo su parte. La pregunta es si nosotros estamos haciendo la nuestra. Lo primero que Jesús dice, discúlpate. ¿Puede decirlo conmigo en voz alta? Discúlpate. Ya usted sabe la mitad del mensaje de hoy. La segunda palabra importante, ora siempre. Dígalo eso conmigo. Ora siempre. O ora sin cesar. A mí me gusta un programa de niños que yo veía en Panamá, un programa de niños. Y ese programa de niños era un programa chileno. No sé si ustedes lo vieron, ¿cuántos minutos eran? 31 minutos. ¿Ustedes llegaron a ver 31 minutos? Aquí no dieron eso. Pero había uno había uno que decía, canta sin cesar. Y él hablaba de César, no de hacerlo mucho, sino canta sin cesar. Esto no es sobre orar sin César, porque a lo mejor César es tu hijo, tu padre, tu hermano, tu tío. Orar sin cesar es orar siempre. Y Jesús está diciendo que tenemos que orar siempre, sobre todo por la gente que está metida en esa relación familiar, que de pronto miramos y decimos, esto no tiene solución o esto yo no lo puedo cambiar. No podemos cambiar a la gente rota, pero podemos invitar a Dios a la ecuación. Y Jesús lo dijo, Lucas capítulo 18, versículo 2, dice, es una parábola. Jesús dice, había un juez en cierta ciudad que no tenía temor de Dios, ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. En otras palabras, hay un problema, hay necesidad de que haya justicia, y esta mujer iba una y otra vez para que se hiciera justicia. Y es interesante porque en el contexto bíblico, las mujeres no tenían derecho a ir al juez. Solo los hombres podían hacerlo. Pero Jesús está metiendo aquí a las mujeres. Y Jesús mete a las mujeres porque las mujeres valen, porque las mujeres importan. Jesús hizo un cambio abrupto en la cultura. Y muchas mujeres a lo mejor no saben que el defensor número uno de las mujeres en la historia se llama Jesús. Hizo una revolución en la cultura. No solo, es que estamos acostumbrados solamente a ver al Jesús que tiene que ver con mi mundo espiritual profundo. Y es cierto, tiene que ver con mi mundo espiritual profundo. ¿Cómo no? Si es el Señor de la vida. Pero Jesús también es un reformador profundo. Porque el reino de Dios lo que hace es que coloca las cosas donde tienen que estar. Y por eso en esta mañana yo quiero hablar a los hombres un momento. Esto está fuera de mis notas, pero yo quiero hablarle a la asociación de hombres de esta iglesia, al sindicato masculino en esta iglesia. Tenemos para ustedes algunas campanas, pero eso es otra historia para otro día. Pero lo que quiero que ustedes entiendan, el valor de la mujer. El valor de la mujer. Ahora, mujeres que están aquí, ustedes saben que ustedes valen mucho. ¿Saben que valen mucho? ¿Saben que valen mucho? Sí, dígale a las otras mujeres que están al lado suyo, nosotros somos tremendas. Dígale eso, somos tremendas. Sí, son tremendas. Y Jesús mete a esta mujer en esta historia. Ok, muy bien. Jesús mete a esta mujer en la historia. Dice, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Y durante un tiempo, el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo, no temo a Dios, ni me importa la gente. En otras palabras, primero, está diciendo, yo soy un escéptico o soy un ateo, no me importa Dios, no me importa la gente. Imagínense un juez hablar en esos términos. Pero esta mujer me está volviendo loco. Es verdad que a veces las mujeres vuelven loco a uno.
Ay, Jesús, yo no puedo decir eso. Me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. No, y uno dice, wow, Jesús está usando esto para dar una lección. Y se pregunta uno, ¿y cuál es la lección? ¿Qué es lo que Jesús quiere enseñar con esta parábola? Estaba en el versículo 1. Nosotros empezamos en el 2, pero estaba en el versículo 1. Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencido. Jesús está diciendo que hay gente y hay circunstancias y hay momentos en que tú llegas a un punto donde no puedes hacer más. No puedes hacer más por tu hijo, no puedes hacer más por tu marido, no puedes hacer más por tu esposa, no puedes hacer más por tu suegro, no puedes hacer más por la gente. Y hay veces que hay cosas que son estrictamente conflictivas. Y Jesús está trayendo esta historia, esta narración, esta parábola para enmarcar una gran verdad. Y Él está diciendo que yo no puedo cambiar la adicción de mi hermano, el matrimonio roto de mi hermana, la depresión de mi padre, las cosas alrededor de mí. Pero Él está diciendo, sé que no puedes, pero si me invitas yo puedo. Porque yo no puedo, Él puede actuar como Él desee. El mayor milagro no es escucha, el mayor milagro no es que una persona enferma se sane. Eso es un milagro, sí lo es. Queremos muchas veces, estamos en ese punto y oramos para que haya un milagro de esa manera y lo hay. Dios obra en muchas ocasiones y lo hace. Hay gente que dice, cuando hablamos de la oración, si alguien escucha realmente o si estamos hablando con la pared. Si es al techo el que estamos hablando, si hay alguien que nos escucha. Yo creo que por venir de una cuna de gente escéptica, como mi abuelo, que era un intelectual y era una persona escéptica, ¿sabes? Dios tuvo que romper ese escepticismo en mi vida, en mi propia vida. Y ver cómo cuando tú oras por la gente, hay acciones de Dios, hay movimientos que hace el Espíritu Santo que son movimientos asombrosos. Yo recuerdo una persona, un ciego que sencillamente no tenía, lo que tenía era la cuenca, el hueco, y cómo a través de la oración, mientras estaba orando por él, por algo que no era que recuperara la vista, de pronto Dios fue obrando y colocando y trabajando hasta que terminó con un ojo en su lugar y viendo. O el pastor que siempre quise tanto, que cuando joven cayó en el agua, se ahogó, murió y cuenta cómo resucitó después, cómo Dios lo levantó. Porque su papá, una hora después de haberse declarado muerto, su papá se arrodilló y le dijo, Dios, esta ciudad no conoce todavía quién tú eres. Si tú quieres puedes hacerlo. Y lo levantó. Y fue un hombre que revolucionó Canadá. El gran avivamiento canadiense surge por el ministerio de este hombre llamado Carmelo de Ranova. Pero déjame hablar un poco más. Porque a veces hablamos de la oración y como que somos escépticos. Hay un escritor que me encanta, su nombre es Craig Groeschel, y Craig Groeschel escribió un libro titulado Cristianos Ateos. Y mientras más años van pasando, más años ponen a mi vida, más libertad siento para hablar con la gente con realismo y hablar como buenos amigos.
Pero la realidad es que muchas veces somos escépticos o somos ateos, porque nosotros no creemos que Dios es capaz. Y cuando tú crees que Dios no es capaz, tú estás pensando, tu manera de ver el mundo naturalísticamente es una forma reducida y es una manera acogida dentro del ateísmo. No creemos o somos escépticos tal vez. Pero cuando tú hablas con Dios, cuando tú eres sincero con Dios, cuando tú dices, yo no puedo, Señor, yo no puedo. Y hay un momento en la vida en que nosotros nos damos cuenta que no somos dioses. Hay un momento cuando nosotros nos damos contra la pared y sabemos que somos frágiles. Por más fuertes que seamos, fortachones, por más habilidades que tengamos, eso no quita esa realidad. La verdad es que no tenemos las habilidades o la fuerza o la capacidad para cambiar a otros. Y a lo mejor en los años formativos de nosotros fuimos formados en el contexto de una familia disfuncional. Y ahora somos adultos y queremos cambiar o queremos cambiar a nuestra familia. Y nos preguntamos, ¿se puede cambiar? No puedo cambiar la adicción de mi hermano, no puedo cambiar el matrimonio roto de mi hermana, no puedo cambiar la depresión de mi padre, no puedo cambiar las cosas alrededor de mí, pero Dios puede. Seamos honestos, hay gente por la que ya no oramos, gente que hemos declarado casos perdidos. Con nuestro poder y habilidades no tienen esperanza, pero para Dios no hay nada imposible. Déjame terminar con Corrie ten Boom. Corrie ten Boom. Esto es una historia interesante. Esta es una mujer excepcional. Hitler estaba acabando con los judíos. Esta es una familia cristiana en Holanda. Y ellos tenían compasión con sus vecinos que eran judíos. Su papá, que era médico, era un cristiano comprometido, tenía una casa muy grande. Y Corrie y su hermana abren las puertas y meten a todos esos judíos en el sótano de la casa. Llegan los agentes alemanes y se llevan a toda la familia de los que estaban allí. Corrie ten Boom terminó en un campo de concentración. Su hermana muere en el campo de concentración. Pero ya cuando es mayor ella escribe unas palabras que son poderosas. Y ojalá estas palabras lleguen no solo a tu mente, lleguen a tu corazón. Corrie ten Boom escribió estas palabras. Lo maravilloso de orar es que tú dejas un mundo de no poder hacer algo y entras en el reino de Dios, donde todo es posible. Él se especializa en lo imposible. Nada es demasiado grande para su poder todopoderoso. Nada es demasiado pequeño para su amor. Déjame terminar esta mañana con la misma pregunta con la que más o menos empezamos. Y la pregunta es, ¿qué historia deseas contar? ¿Qué historia deseas contar? Cerramos un momento nuestros ojos. Vamos a orar en este momento. Señor, gracias porque tú nos das la posibilidad increíble de ver que cosas que no podemos nosotros cambiar, familia que no podemos cambiar, hermanos que no podemos cambiar, padres que no podemos cambiar, o hijos que no podemos cambiar, o circunstancias que no podemos cambiar, aún así, Señor, no están fuera del alcance de tu poder. Y tú dices que oremos siempre y que no nos desanimemos.
Y por eso, Señor, en este día, oramos por nuestra familia, oramos por nuestra gente, oramos por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros hermanos, por la gente que está cerca de nosotros. Y oramos, Señor, porque aún en medio de las disfunciones que pueden haber, podamos ver tu actuación, tu intervención. Podamos ver, Señor, que aún tú haces milagros, que tú eres más que capaz para hacerlo. Y gracias, Señor, porque para ti no hay nada que sea imposible. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, déjame decirte algo. Si a ti te gusta leer y en este tiempo de Navidad tienes espacio para leer, yo quiero animarte a que tú vayas a la librería o vayas a Amazon y consigas los libros de Stormy O'Martin. Ella ha escrito varios libros. Uno, el esposo que ora, y otro sobre la esposa que ora. Yo quisiera animarte a que lo hagas, porque hay otro que es el padre que ora por sus hijos. Esta es una mujer extraordinaria, está escribiendo mucho sobre un área, un tema que nosotros necesitamos retomar. Nada como orar sin cesar y no desmayar. Toma un momento, mira al que está al lado suyo y dígale en esta mañana, esta va a ser una tremenda Navidad. Dígale eso, una Navidad tremenda. Una Navidad tremenda, dígale eso, una Navidad tremenda. Porque tú eres tremendo, dile eso, porque tú eres tremendo. Una Navidad tremenda. Familia, quiero decirles feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad y próspero año 2023.